es un nombre persa, precisamente, y su nombre significa estrella. Ella bajo este nombre persa obviamente es llevada al palacio del rey, es llamada por el rey para pasar la noche con él, pues para conocerlo a él. Y en ese momento, pues en lo oculto, el rey se enamora de ella, dice la Biblia que la ama más que a las otras y pues la corona como reina. Pero entonces en este punto donde ella tiene que vivir bajo una identidad que no es la suya, bajo una identidad que no es su esencia, porque ella era judía, pero en este caso se estaba haciendo pasar como una mujer persa. Podemos tomar este ejemplo en que en la actualidad hay muchos, y me incluyo tal vez, habemos muchos, que por diferentes circunstancias vivimos bajo una identidad impuesta por el mundo, vivimos bajo una identidad impuesta por las personas, etiquetas quizás de fracaso, etiquetas quizás de rechazo, etiquetas que de alguna u otra manera hacen doler el corazón y que la identidad que el Señor desde un inicio nos dio. Por ahí leí hace un tiempo y creo que me quedó resonando mucho, que decía, el diablo te llama por tus errores, aun conociendo cuál es tu nombre. Sin embargo, Dios te llama por tu nombre conociendo todos tus errores. Entonces, si bien el mundo nos tacha por nuestros errores, si bien el mundo nos delega identidades que no son las nuestras, pero que por algún motivo nos apersonamos de ellas, déjenme decirle que en esta mañana Dios nos dio una identidad de la que nos tenemos que apropiar y que no es de fracaso y que no es de rechazo. El Señor nos dio una identidad en Cristo y si alguna en este momento quizás está desorientada, no sabe quién es, no sabe de dónde viene ni para dónde va, porque puede llegar a suceder. En algún momento todos hemos estado en esa posición donde decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Créeme que desde el inicio, desde el comienzo, el Señor ya sabe quién eres, independientemente de tus errores, independientemente de lo que hayas hecho, de lo que hayas vivido. El Señor sabe eso, pero aún así el Señor te sigue llamando por tu nombre. Amén. Como punto 2, vamos a hablar sobre la orfandad de Esther. Como ya lo dije, Esther era una huérfana judía. En el versículo 7 del capítulo 2 dice, y había criado a Hadasa, Mardoqueo, había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. El corazón humano anhela de por sí pertenecer a un núcleo que lo llene de amor. El humano o las personas en general tienen la necesidad de sentirse amadas, de sentirse queridas, de sentirse valoradas, pero en el mundo, o ni siquiera solamente en el mundo, hablemos en un espacio general donde aún dentro de la misma iglesia se puede llegar a un punto de alejarse tanto de Dios que en su corazón hay un vacío de la ausencia de Dios, o sea que lo hablamos en modo general. Sin Dios se seguirá sintiendo ese vacío y sin esa falta de amor. Podemos estar rodeados de 1000 personas, podemos estar rodeados de amigos, de familiares, pero nunca se va a sentir un corazón pleno, una vida feliz. ¿Por qué? Porque es que la ausencia de Dios causa tristeza en el corazón del hombre. Entonces, muchos en este mundo viven huérfanos emocionalmente. La orfandad no solo significa es que mi papá murió o yo no tengo papá o mi mamá no está, no tengo mamá. Esto no solo se trata de una orfandad física. La orfandad puede ser espiritual, donde estamos completamente alejados de Dios, o una orfandad emocional donde estamos faltos de amor. Y es allí
donde Esther nos enseña que a pesar de que ella no tuvo padres, y sí, a pesar de que fue educada por su primo Mardoqueo, Dios jamás la dejó sola. Dios organizó todo de manera que cada detalle fue totalmente, perfectamente calculado, puesto para que ella, del anonimato, de ser una mujer judía, huérfana, pasó a ser la reina de Persia, pasó a tener una posición y una identidad que no fue casualidad. Dios la puso allí con un propósito, Dios la puso allí con un fin y fue precisamente del anonimato al propósito de Dios. Y es al siguiente punto al que quiero llegar, y es que vamos a hablar de que somos elegidos en lo oculto. Esther 2:15-17, que habla, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Esther no buscó la corona. Ella simplemente estaba haciendo lo que debía hacer porque fue llevada, claramente. Ella no buscó la corona en ningún momento, pero ella fue la elegida del rey. Y así actúa Dios. Dios actúa de maneras que, de lo más mínimo de una situación que no entendemos, que no sabemos por qué estamos allí, un propósito hay para llevarnos a un lugar más alto de lo que Dios lo está planeando. Aunque Dios no nos está llamando, nosotros no estamos buscando una posición, un lugar. Dios está planeando a qué lugar nos va a llevar. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4, capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quizás en algún punto de nuestra vida, para muchos, doy el ejemplo de nuestro caso como familia, quizás el Señor llegó a nuestras vidas sin nosotros buscarlo. Para las personas cercanas a mi familia conocen el testimonio, se los voy a contar así por encima, y es que Dios hizo cosas grandes. Dios tomó de lo vil y menospreciado del mundo, tomó de una familia rota y formó una familia con un propósito. Y quizás en su momento, yo estaba muy pequeña, tenía 7 años, quizás en su momento mis papás no buscaban, no tenían ese sentir de buscar, pero en medio de tanta dificultad, en medio de tanto problema, el Señor llegó, puso el sentir, porque esto no es de nosotros, el Señor es el que da el sentir, el querer como el hacer. Entonces, el Señor pone el sentir y es allí donde el Señor llama. Nosotros no lo buscamos, Él simplemente nos llama. Y está en nosotros el tener la disposición de oír la voz de Dios y de correr a su llamado. Porque si el Señor nos está llamando y desde el inicio de nuestra vida el Señor ya nos tiene un propósito y es la razón por la que estamos en este lugar, la razón por la que estamos vivos, la razón por la que el Señor aún nos tiene en este punto, y es que Él sigue teniendo un propósito aún con los que dicen, yo ya no sé para qué es la vida, yo ya no sé para qué sigo viviendo, qué propósito tengo yo con la vida. Hay algo muy curioso que es que en el colegio siempre nos enseñan cuando nos ayudan nos enseñan a crear el proyecto de vida, ¿cuál es tu propósito de vida? Y uno pequeño nos dice, ¿cuál es mi propósito de vida? Pero los que estamos dentro
del Evangelio, los que hemos conocido al Señor, ya hemos entendido cuál es nuestro propósito. Y es así como el Señor empieza a llamar desde lo oculto, sin que nadie se entere, sin que nadie lo sepa. El Señor ya está orando en nuestro corazón, sin tener que hablar a mil voces. El Señor nos va escalando hasta llevarnos al punto en el que Él nos quiere poner. Amén. Él puede llamar al más malo y hacerlo, ponerlo en un lugar maravilloso, porque como dije, el Señor llama de lo vil y menospreciado del mundo, de lo que para el mundo ya no tiene salvación, lo que para el mundo ya es un caso perdido, como ellos dicen. Aquí es donde hablábamos de las identidades impuestas por el diablo, las identidades impuestas por el mundo, de eso que el diablo dice, ya no hay nada que hacer, de eso que el diablo dice, usted, ¿para qué sigue viviendo? De eso es donde Dios toma y dice, venga para acá, que yo sí lo puedo poner en un lugar y puedo hacer cosas grandes con usted, pero esto no es por nosotros, esto no es por nuestra fuerza, simplemente porque la gracia del Señor nos ha llevado a un lugar y a un punto que quizás no lo merecíamos, pero su amor fue tan grande y tan infinito que hasta aquí nos ha traído el Señor. Amén. Ahora quisiera hablar del punto 4, de que Esther nos enseña, y es que hemos sido llamados para un propósito eterno. Efesios 4, 13, 14, que era inicialmente el versículo que leímos, que dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiendo a Esther, no pienses que escaparéis en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ya sabemos, pues, digamos que cuál es el contexto de esta historia. Amán, un funcionario del reino, planeó un complot, exterminar a todos los judíos. Y tengamos en cuenta, recordemos que en el palacio Esther no era conocida como judía, así que todo su pueblo, el pueblo judío como tal, estaba corriendo peligro pues de una muerte inminente. Y ella podría salvarse bajo su identidad como persa, como Esther. Entonces, al saber todo esto, viene Mardoqueo y le dice, está sucediendo esto, esto y esto, y usted se puede salvar, porque él se lo dice, usted se puede salvar en la casa del rey, en el palacio. Y él sabía quién era el Dios de los judíos, y él dijo, respiro y salvación vendrán de alguna otra parte, pero quizás tú y la casa de tu padre van a perecer. Pero quién sabe si para este motivo ha sido llevada al reino, ha llegado al reino. Y es aquí donde recordamos que a veces de situaciones tan precarias, por decirlo de alguna manera, el Señor puede tomar de eso para cumplir un propósito que Él ya conoce, pero que nosotros aún no sabemos. Y decimos, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué el Señor me está haciendo pasar por esto? Es que en medio de ese dolor, en medio de esa situación, el Señor te está moldeando de una manera para que puedas cumplir su propósito de manera que digamos que sea conforme a lo que Él ya planeó. Entonces, Dios no te salvó simplemente para cambiar tu vida. Dios no me salvó simplemente para pasar de ser una Fabiana, podría decirse mala para el mundo, a una Fabiana cristiana. No, Dios me salvó para salvar a muchas otras personas por medio de mí, por medio de ti, por medio de todas las personas que Él llamó. ¿A qué me refiero con esto? Y es que aquí entramos a un tema del evangelismo, y el evangelismo no es algo que solo tenga que suceder con las personas que tienen el don de evangelizar. Porque es que escuchamos eso de, no, eso es para los que están en el comité de evangelismo, no, esos son para los que tienen el don de evangelizar. No, el evangelismo es para todos los que han sido salvos,
cambiados y rescatados por el Señor. El evangelismo es hablar de lo que Dios ya hizo con nosotros. Dios no nos salvó simplemente por cambiar nuestras vidas. Dios nos salvó para que por medio de nosotros sean salvos muchas otras personas más. No, a veces ni siquiera es necesario hablar, a veces simplemente con nuestra forma de actuar. Muchas personas se inquietan y dicen, pero ¿qué es lo que usted tiene que es tan diferente de lo que yo he visto de las demás personas? Y ahí es donde uno dice, es que en mí ha sido puesta una identidad muy distinta y esa identidad es la que habla. Y por medio de esa identidad es que muchas otras personas pueden seguir siendo salvas, pueden llegar a los pies de nuestro Señor. Amén. Tu dolor, tu historia, serán el testimonio de lo que Dios hace con las ruinas que deja el mundo. Lo que el diablo hace, que es destruir, claramente, porque la Biblia dice que él ha venido para matar, robar y destruir, robar, matar y destruir. De esas ruinas, de un corazón roto, de una familia rota, Dios puede hacer cosas grandes que dan testimonio del Dios que nosotros tenemos. Amén. Y bueno, para ir concluyendo, quiero hablar del último punto, y es la decisión que cambia destinos. Efesios 4:16, que dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ellos estaban eso era como un lugar residencial del reino. Ese era como el pueblo donde estaba el reino precisamente, la casa del rey y el palacio. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, dice Esther. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mucho hemos conocido esta frase de Esther porque es una frase contundente, y es que Esther, podría decirse que humanamente sintió miedo, podría decirse, porque según la ley, nadie iba ante el rey si el rey no lo llamaba. O sea que, y ya el rey no la llamaba hace bastante tiempo, entonces ella sintió como, bueno, ¿cómo voy a hacer yo esto si yo no puedo presentarme ante él y él no me ha llamado? Pero entonces ella tomó la decisión que cambió el destino del pueblo y fue ayunar, porque primeramente ante cualquier decisión hay que presentársela al Señor. Ayunar durante 3 días. A ese momento iré ante el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther fue sin saber si sería aceptada por el rey, porque pues como ya lo digo, nadie podía presentarse ante él, y el que se presentara y el rey obviamente no lo aceptara, podía correr un castigo de muerte. Entonces, Esther, a pesar de esto, decidió ir, y aquí es donde el Señor nos enseña que las decisiones primeramente se toman siendo guiadas por Dios, y Dios respaldará. Y en este caso, volviendo al tema que ya veníamos hablando, por aquí escribí algo que es contundente, que dice, tú puedes ir ante Cristo, Él es nuestro Rey, y Él no te castiga por ir sin invitación. Al contrario, Él ya te estaba esperando desde hace tiempo. Y es aquí donde quiero recordar que el Señor está llamando constantemente y está a la espera de nuestra respuesta, está a la espera de que nosotros vayamos, corramos ante Él, seamos hermanos, seamos amigos, porque esto es una promesa y una invitación para todos. Y simplemente Él está esperando con los brazos abiertos de que nosotros corramos ante Él, para que nuestro destino y el destino de muchos tengan un cambio y tengan un propósito. Entonces, para concluir, porque ya está llegando la hora, Esther fue elegida, adoptada, levantada y usada por Dios. En Cristo no estamos perdidos. En Cristo no somos huérfanos, independientes. Ya tengamos papá, no tengamos papá. Ya recordemos que la orfandad no solo se trata de algo físico, sino también de algo emocional y espiritual. Entonces, en Cristo no somos huérfanos.
Y no estamos olvidados, porque a pesar de que a veces sentimos de que el Señor quizás ya no nos está viendo, porque el Señor está en silencio, porque ya no vemos de alguna manera obrar a Dios como quizás nosotros queremos verlo, porque no entendemos qué es lo que está sucediendo. Quiero recordar que el Señor no nos ha olvidado y sus ojos siguen estando puestos en nosotros, porque Él tiene un propósito, y quizás si no lo tiene todavía, si hay algún amigo que quizás está escuchando, al que le va a llegar esta palabra, si quizás todavía no hay un propósito, el propósito puede comenzar hoy y tu identidad puede ser dada hoy. Y el Señor puede hacer cosas grandes conmigo, con las hermanas que están conectadas, con las personas que pueden llegar a oír esta palabra. El Señor tiene propósitos grandes y Él va a cumplir su propósito. Dice Salmos 138:8, si no estoy mal, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso es una promesa. Y como hijos de Dios debemos tomar esa palabra, apropiarnos de esa palabra. Y Él va a ir cumpliendo su palabra, sus promesas, sus propósitos al tiempo y a la hora que Él lo tenga predestinado. Amén. Hasta ahora esta fue la pequeña enseñanza que el Señor nos tenía para esta mañana, y que el Señor les continúe bendiciendo. Él nunca recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto ni tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no erra nada. Las alas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo mundo sin hora marca. Ese es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Ese es mi Dios, el sol pierde claridad cerca de su gloria. Ese es mi Dios, no se vende, no se rinde a un superior. El futuro de la ciencia Él ya domina, y de la medicina Él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejos de seres humanos. Toda gloria y toda honra sean dadas a Él, para Él, por Él, con Él, solo a Él, aquí en cualquier lugar. Quien manda todo es Él. Él nunca recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió